Vamos a empezar a medir señales con el osciloscopio. La primera, el gancho lo conectamos al terminal positivo del generador de onda y el caimán al común, generalmente en negro. Listo. Esta es la señal que actualmente me está generando el generador de onda, la señal sinusoidal, también bola cuadrada, o a triangular, perdón, y a cuadrada. Listo. Ahí está nuestra señal. Dejemos la sinusoidal, es como la que más utilizo. Bien, ¿qué podemos medir aquí en el osciloscopio? En esta parte de la pantalla tenemos las medidas correspondientes a la señal que estamos midiendo y ahí sacamos la información que necesitemos. El voltaje pico a pico y la frecuencia son las principales medidas que nos van a servir en los primeros cursos de electrónica de un laboratorio. ¿Qué más podemos hacer? Debemos de tener en cuenta acá estos numeritos en la parte inferior izquierda que me indican cuánto vale cada cuadrito en la pantalla. En este caso cada cuadrito nos vale 5 voltios. Entonces serían 5 o 10, aproximadamente es de 8 voltios pico la señal que estamos mirando. Entonces, ¿cómo se cambia eso? Entonces, con la perilla que está debajo del botón del canal 1, lo escalamos. Ahí se nos salió de la pantalla, no nos sirve. Ahí lo bajamos. Se puede apreciar más. Cada cuadrito vale 2 voltios. Entonces, vamos contando y de esa manera tenemos el voltaje pico o pico a pico de una manera por medio de la observación, ya que pues no sería tan necesario, en la pantalla salen toda la información de la señal. Atenuémosla un poquito acá escalándola y miremos otras opciones que tiene el osciloscopio, como por ejemplo los cursores. Entonces damos en cursor y me aparecen dos líneas, las cuales las puedo mover hacia arriba o hacia abajo. ¿Para qué me sirve? Para, por ejemplo, medir amplitudes que yo necesite. Entonces, aquí estamos en Y1 y Y2. Y1 y Y2, según la que yo necesite, doy en Y2, miro a ver cuál es Y2. Y2 resultó siendo la de abajo y yo muevo este cursor. Por ejemplo, me interesa ver este pedazo de señal, entonces necesito saber la amplitud en ese pedacito de señal o toda. También puedo mover el otro cursor, entonces le doy en Y1, empiezo a mover el otro cursor. Como también puedo definir una amplitud y darle Y1, Y2. En esta opción se mueven los dos cursores. Pero entonces resulta que ya no necesito ese tipo de medidas, sino un tipo de medidas con cursores verticales. Entonces de Y paso a X con este botón. Ahora tengo cursores verticales que se me mueven al tiempo. En caso de que uno necesite medir un periodo o cosas por el estilo, 2 periodos o periodo y medio, lo que necesite. Pero entonces si necesita uno mover solamente un cursor, lo mismo, X1, X2, X1, se mueve uno, X2, se mueve el otro, y los dos al tiempo. ¿Cómo es la lectura? Me da las coordenadas de X1, me da las coordenadas de X2 y en X1 X2 me dan el delta, que es la diferencia, y pues aquí en hercios lo que abarca la señal. Generalmente uno necesita el delta, medir la distancia que hay entre los dos cursores. Eso es una característica de una señal, por ejemplo. Bien, quitamos el cursor, ya no los queremos ver. Y volvemos a esta opción, que son las medidas. Cada vez que estemos en una parte del osciloscopio cuadrando cursores, midiendo periodos, amplitudes, y queramos volver a las medidas, con este botón volvemos a todas las medidas y tenemos la señal tal cual. Listo. Otra opción es esta perilla que me permite cambiar de posición de arriba hacia abajo la señal. Nos damos cuenta que acá tenemos un numerito, 1, que quiere decir que es el canal 1, que está en amarillo. Esa flechita me indica a mí el eje 0. Entonces, a pesar de que exista 1 para la pantalla, no me importa, yo puedo correrme
hacia abajo, desplazarme hacia abajo. En caso de que necesite medir otra señal que esté arriba y no quiero que se me crucen, pues la desplazo y la otra la pongo arriba. Y tengo presente cuál es, por ejemplo, sería conveniente ubicar el uno en uno de las líneas de la cuadrícula de la pantalla y ahí tengo mi cero. Ese es mi cero horizontal. Bien, vamos a poner a medir otra señal en simultánea con él. Voy a conectar acá el gancho con el positivo, caimán con el negativo. No me aparece. ¿Por qué? Porque falta espichar canal 2. Me aparece una línea. Claro, porque es una señal en continuo. Acoplo. Vamos a acoplarla en DC. Busco mi señal. Aquí. En la posición.